Buenos días con todos los presentes. Comenzamos con la audiencia. En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2005, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacinto Gabriel Angulo contra la sentencia de la primera sala mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de Fojas 86, de fecha 26 de mayo de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos, expediente número 5189-2005 PATC. Doy pase a la parte demandante. Buenos días, señor presidente, magistrados, colegas todos. Mi nombre es Lisbeth Diana Ramón Gómez. Me presento como abogada de la parte demandante con código CAL 5656. Con fecha 3 de diciembre de 1990, la Oficina de Normalización Previsional, ONP, emite la resolución número 802 DDPOPGDJIPSS 90, en donde se le asigna la pensión de jubilación a mi patrocinado, en vista que cumplió con 10 años de aporte y 60 años de edad, estableciéndose fecha de contingencia 2 de julio de 1990, con base en el decreto legislativo 19.990. Sin embargo, se le debía asignar el monto de jubilación en base a la ley número 23.908, ya que esta ley se encontraba vigente en dicha fecha. En tal sentido, mi patrocinado se ha visto afectado en su derecho al mínimo vital porque el monto de jubilación que le otorga la ONP es menor al monto que establece la ley número 23.908, como ya se ha visto en jurisprudencias anteriores, según sentencia 198-2003, que la letra dice: el beneficio de la pensión mínima establecida por la ley 23.908 beneficia a quienes alcanzan la contingencia antes del 18 de diciembre de 1992. Como consta en autos, con fecha 26 de mayo del 2005, la primera sala mixta de la Corte Superior de Justicia Junín, mediante sentencia, declara improcedente la demanda de amparo referente a este caso. En consecuencia, mi patrocinado interpone recurso de agravio constitucional ante este tribunal en contra de la sentencia descrita anteriormente. Asimismo, solicito declarar inaplicable la resolución número 802 DDPOPGDJIPSS 90 y en consecuencia se actualice y se nivele su pensión de jubilación en arreglo a la ley número 23.908 por haber adquirido su derecho antes del 23 de abril de 1996. Hago este pedido en aras que se le respete el derecho al mínimo vital de mi patrocinado, ya que la acción de amparo es la vía pertinente para efectos de resarcir derechos que han sido vulnerados. Por ello, con todo respeto, pido ante este tribunal que la acción de garantía constitucional presentada por el señor Jacinto Gabriel Angulo se declare fundado en todos sus extremos. Es todo, gracias. Bien, damos pase a la parte demandante. Demandada. Buenos días, queridísimos miembros del tribunal. Con el debido respeto me presento, soy Ángel Daniel Trinidad Vega, en representación de parte del demandado con número de colegiatura 39990. En este caso deseo primero exponer mis alegatos de apertura en defensa de la posición de mi representado, donde en este caso la demanda interpuesta por el señor Jacinto Gabriel se centra mayormente en la actualización y nivelación de su pensión de jubilación, argumentando que tiene derechos a beneficios establecidos a la ley 23.908. Sin embargo, es fundamental que ustedes, magistrados de este tribunal, consideren los hechos y la normativa aplicable, ya mencionada, que sustenta la posición de mi representado. Por eso, por primero, quiero pasarme a analizar la ley 23.908, que establece claramente que el beneficio de pensión mínima es aplicable únicamente a aquellos pensionistas que acrediten 30 años de aportaciones. En este sentido, me pregunto si el demandante ha cumplido con este requisito, ya que en la sentencia anterior solo ha acreditado sus 10 años de aportaciones. Por lo tanto, no puede pretender acceder a un beneficio que la ley ha dispuesto de manera expresa para un grupo específico de personas, en este caso los pensionistas. Y reforzando mi argumento, quiero citar el artículo 47 del decreto ley número 19.990,
que establece las condiciones bajo las cuales se otorgan dichas pensiones en el Sistema Nacional de Pensiones, donde la interpretación de este artículo nos menciona que esta debe ser estricta y en concordancia con el marco normativo vigente. Entonces, la ley no puede ser aplicada de manera arbitraria y el demandante no puede invocar quizás derechos que no le corresponden aún, según esta normativa. También debemos precisar que en nuestro marco jurídico del sistema peruano, que en cada proceso debemos recordar que es fundamental el principio de la legalidad que rige en nuestro país. Por eso, esto significa que los derechos y beneficios deben ser otorgados conforme a lo que establezca la ley ya mencionada. En este caso, el demandante quizás se puede decir que busca modificar dichos derechos que han sido determinados en un proceso que carece de sustento probatorio suficiente. Por eso, la demanda carece de fundamento legal y debe de ser declarada improcedente. El demandado también debe de enfatizar que la aplicación de la normativa vigente busca proteger los derechos de todos los pensionistas y no tan solo de algunos cuantos, garantizando que los beneficios que se otorguen sean de manera justa y equitativa. Así que permitir que el demandante acceda a una pensión mínima sin cumplir los requisitos establecidos podría sentar un precedente muy peligroso para próximos casos, que va a afectar la sostenibilidad del sistema de pensiones y los derechos de los otros pensionistas que sí cumplieron el tiempo establecido y las condiciones de la ley. Por eso solicito que este tribunal desestime la demanda interpuesta por el señor Jacinto Gabriel, ya que no cumplen con los requisitos establecidos ya mencionados para acceder a la pensión mínima. Agradezco toda su atención, queridísimos magistrados, y eso sería todo. Bien. Seguidamente, los miembros del Tribunal Constitucional hacen uso de la palabra. Buenos días, soy el magistrado Jimmy Alberto Paco Quintanilla. Tengo una pregunta para la parte demandante. ¿Hasta qué fecha estaba vigente la ley 23.908? Hasta el 18 de diciembre de 1992. Ya. Los criterios desarrollados de este Tribunal Constitucional en relación a la ley 23.908, en la sentencia de este Tribunal número 703/2002, acción de cumplimiento del Tribunal Constitucional, interpreta que la determinación de la pensión inicial o mínima con arreglo al criterio de la ley 23.908 desaparece a partir de la entrada en vigencia del decreto legislativo número 807 del 23 de abril de 1996 y que tienen derecho a reajuste correspondiente a aquellos reclamantes que hubiesen alcanzado el punto de contingencia antes de la entrada en vigencia del dispositivo sustitutorio. Al efecto, señalo que se tomará en cuenta el sueldo mínimo vital mencionado en la ley 23.908, o en su caso, el de los mínimos vitales sustitutorios, vigentes al momento de producirse la contingencia. B. Tienen derecho a la indexación automática los que hubiesen alcanzado el punto de contingencia antes de la entrada de vigencia del decreto legislativo número 757 del 13 de noviembre de 1991, el cual puso fin definitivamente al régimen de indexación reclamado en estos casos. En otro punto, en aplicación a la ley 23.908, al establecer el nuevo criterio de la aplicación de la ley en mención, así como la vigencia, la aplicación e interpretación de sus dispositivos de este tribunal, señalo lo siguiente. A. La ley 23.908 modificó el decreto ley 19.990, que en su diseño estableció la pensión inicial como resultante de la aplicación del sistema de cálculo previsto por las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo,
se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas por la propia norma. La pensión mínima se estableció originalmente en el monto equivalente a 3 sueldos mínimos vitales, pero posteriormente las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores las transformaron en un ingreso mínimo legal. El mismo que solo de estos efectos debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Luis Quispe Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional. Esta audiencia destaca la importancia de los principios constitucionales en la protección de los derechos fundamentales, que son el núcleo de este proceso. En el presente caso, se deben considerar los siguientes principios: el derecho al mínimo vital, el principio de igualdad y no discriminación, así como el principio de legalidad y seguridad jurídica. Bueno, este caso se centra en un recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Jacinto Gabriel Angulo, quien solicita la inaplicación de la resolución número 802 DDPOP-GDJ-IEPSS-90 y la actualización de su pensión conforme a la ley 23.908, argumentando que adquirió su derecho pensionario antes del 23 de abril de 1996. Por lo cual debería beneficiarse del régimen de pensión mínima vigente en la fecha de su contingencia. El demandante alega que la resolución impugnada ha vulnerado su derecho a una pensión adecuada y, en consecuencia, su derecho al mínimo vital al no aplicarse correctamente la ley 23.908. Según el artículo 1 de la ley 23.908, estableció un beneficio con el fin de mejorar el monto de inicio de aquellas pensiones que resultasen inferiores de la pensión mínima legal. Es decir, si el cálculo establecido en el decreto ley número 19.990 resultaba en un monto inferior al mínimo legal, se debía abonar este último. Por lo tanto, la pensión mínima regulada en esta ley se convirtió en la base mínima que debía recibir todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones en los casos que la normativa lo aplicara. Es por ende que en los casos en que debería aplicarse el beneficio pensión mínima legal conforme a la ley 23.908, esta reemplazaba y sustituía a la pensión inicial determinada por el decreto ley 19.990, es decir, siempre que el monto resultante del cálculo inicial de la pensión fuese inferior al mínimo legal, se aplicaba este último como base mínima de la pensión. Asimismo, conforme al artículo 3 de la ley 23.908, el beneficio de la pensión mínima legal no es aplicable en dos casos específicos. Tenemos las pensiones con una antigüedad menor de 10 años, las cuales se reajustarían al vencimiento del término indicado. Y también tenemos las pensiones reducidas de invalidez y jubilación, como las reguladas en los artículos 28 y 42 del Decreto Legislativo 19.990, así como las pensiones de sobrevivientes que pudieran originarse, las cuales se reajustarían en proporción a los montos mínimos establecidos y al número de años de aportación acreditados por el pensionista causantes. Por tal motivo, el Tribunal Constitucional constata que la resolución impugnada establece que el demandante acreditó 10 años de aportaciones y se fijó como fecha de contingencia el 2 de julio de 1990, día en que cumplió 60 años de edad. Sin embargo, el monto inicial, la pensión otorgada, fue inferior al establecido por la ley número 23.908, lo cual indica que la normativa no fue aplicada correctamente en favor del demandante. Se precisa también que, al momento de iniciar su derecho pensionario, la pensión mínima establecida conforme a la ley 23.908 era de 2.100 intis, equivalentes a 2.1 millones de intis. Sin embargo, la pensión otorgada al demandante fue solo de 1.88 millones de intis. Esta diferencia demuestra que el monto de la pensión inicial fue inferior al mínimo legal vigente, en esta fecha vulnerando su derecho a recibir la pensión mínima establecida por la ley. Una pregunta para el abogado, por favor, de la parte del demandante. ¿Se encuentra ahí el abogado? Sí, magistrado. A ver, ¿en qué momento se ha otorgado por jubilación el demandante? ¿Es concordante con la ley vigente a esa fecha?
Como ya se mencionó, no es concordante, sin embargo, no le corresponde aplicar la ley 23.908 en su caso, pues el demandante solo aportó durante 10 años y no los 30 años según lo que estipula la ley. Ah, bueno, por otro lado, también la ONP justificó la inaplicación del monto de la pensión mínima legal, argumentando que el demandante pertenece a un régimen especial de jubilación, regulando en los artículos 47 y 49 del Decreto Ley 19.990 que no se beneficia de la pensión mínima legal. Sin embargo, esta interpretación es incorrecta, ya que la exclusión de la Ley número 23.908 no menciona específicamente a los pensionistas del régimen especial de jubilación. Por lo tanto, el demandante sí tendría derecho a la pensión mínima, debiendo la ONP regularizar su monto conforme a lo establecido en la normativa. Muchas gracias. Bien, buenos días. Soy el magistrado Ricardo Gonzalo Rodríguez Cupe y tengo una pregunta para la parte demandada. ¿Cómo se verifica la cantidad de años de aportaciones del demandante según los registros de la Oficina de Normalización Previsional? Bueno, querido magistrado, la ONP mantiene un registro muy detallado y riguroso, según las aportaciones realizadas de cada afiliado en el Sistema Nacional de Pensiones. Este historial nos informa sobre las fechas que dieron inicio, como también el fin de las aportaciones, así como también los montos aportados mensualmente. Okay. Quiero señalar también que el decreto de ley número 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, el cual modificó los requisitos del decreto de ley número 19990 para el goce de las pensiones, sustituyendo el beneficio de la pensión mínima por un nuevo sistema de cálculo, resultando inaplicable la ley número 23908 desde esa fecha. Por tanto, la pensión mínima regulada por la ley número 23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992, con las limitaciones que estableció en su artículo 3, y solo hasta la fecha de su derogación tácita por el decreto de ley número 25967. En relación con el agravio presentado, es importante señalar que el beneficio de la pensión mínima legal excluyó expresamente, entre otras, a las pensiones reducidas reguladas en el artículo 42 del decreto de ley número 19990. Sin embargo, no se excluyeron las pensiones comprendidas en el régimen especial de jubilación. Por otro lado, conforme a los criterios de observancia obligatoria establecidos en la sentencia, se precisa y reitera que a la fecha, conforme a lo dispuesto en las leyes número 27617 y 27655, la pensión mínima establecida para el Sistema Nacional de Pensiones está determinada en atención al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese sentido, y en concordancia con las disposiciones legales, mediante la resolución Jefatural número 01-2022, Jefatura ONP, publicada el 3 de enero de 2002, se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual de las pensiones comprendidas en el Sistema Nacional de Pensiones, al que se refiere el decreto de ley número 19990, en el monto de 346 nuevos soles para los pensionistas que acrediten más de 10, pero menos de 20 años de aportaciones, ¿no? Por consiguiente, al constatarse la resolución cuestionada del demandante acredita 10 años y aportaciones, 10 años de aportaciones y de la boleta de pago de pensión que recibe 346.53 nuevos soles, se evidencia que actualmente se encuentra percibiendo el monto que corresponde a los años de aportaciones acreditadas al Sistema Nacional de Pensiones. Gracias. En consecuencia, por los fundamentos expuestos, este Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto. Punto número 1. Declarar fundada la demanda de amparo. Número 2. Declarar nula la resolución número 802. Punto número 3. Declarar
que la ONP expida en favor del demandante la resolución que reconozca el pago de la pensión mínima y abone las pensiones devengadas e intereses correspondientes conforme al fundamento 24. 4. Declarar que los criterios de interpretación y aplicación de la Ley 23.908, desarrollados en los fundamentos 5 y del 7 y del 21, constituyen procedentes, vinculantes e inmediato de observancia obligatoria de conformidad con el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Publíquese y notifíquese.